Welcome to Connecting the Dots, a series by Azimuth World Foundation. Cebaldo Inavinapia was born in Uzdup, an island in the Gunayala archipelago in Panama. When he was born, his father planted the placenta and the umbilical cord in the jungle across from the island. From this ritual, a tree sprouted. In 1979, Cebaldo left for the Soviet Union where he studied archaeology. It was there that he met a Portuguese woman who would later become his wife. In 1987, they moved to Portugal. Today, he is an anthropologist, writer, poet, and researcher at the University of Trás-os-Montes and Alto Douro. He wrote Mi Primer Árbol, a bilingual book in Guna and Spanish about that initial ritual. When a Guna child is born, the umbilical cord is planted along with a tree. He acted in the film Panquiaco, in which he portrays his own conflicts around belonging and return. He curated an exhibition at Casa da América Latina on molas, the textiles made by Guna women that tell stories, prophecies, and dreams. We spoke with Cebaldo at Folio Festival in Óbidos, Portugal. E assim tento explicar a minha vida um bocado, né? A história de nascer e de desnacer, como decimos. Yo a veces pienso que es como os cunas contan las historias, que es circular, ¿no? Que no hay una cosa así de subir como las cosas ascendentes, todo circula, ¿no? Por eso es que los cunas, cuando fallece alguien, morre, o canto central, es un canto de alguien que va a agradecer para voltar de nuevo a tierra, alimentos, vida, en fin, ¿no? Entonces siempre está circulando, ¿no? Y além de eso, los cunas, desde el siglo XVII, más o menos, cuando comenzaron a tener alianza con los piratas y los bucaneros para luchar contra el Imperio Español, comenzaron a navegar. Entonces siempre tuvieron esa vida como de migrante, ¿no? De navegar para aprender, ¿no? Para ver y tal, y después voltar, ¿no? Porque el proceso de voltar, regresar, también es muy complexo y muy metafórico, ¿no? No sé si vieron un film que yo participé que se llama Panquiaco. Estuvimos en el Festival de Rotterdam. Es un bocado de eso, ¿no? O tal cuna que vive muchos años en Europa y que quiere voltar. Y el chamán dice, la única forma de voltar es morir. Mucha gente pregunta, ¿no? A clásica pregunta. Porque yo falo das ilhas, a cultura, y es una cosa fantástica, ¿no? Fabulosa. Dice, para tú continúas en Portugal, ¿cuál es la razón? Los cunas tienen una historia de los matrimonios, ¿no? Cuando un hombre se casa, tiene que ir a vivir a casa de la mujer, ¿no? Entonces, para mí, mi casa es donde está Alice, ¿no? Mi compañera, y estamos allí juntos. Muchos colegas más nuevos, hace muchos años, hacen la crítica normal, ¿no? Ah, Cebaldo, falas, no sé cuánto más continúas en Europa, tienes que venir acá, papá. Y entonces un jefe, pues mayor, dice, no, Cebaldo cumplió como es porque fue a vivir a casa de la enamorada de la mujer, ¿no? Eso es. Y más también he tenido muchos proyectos en Panamá que ha permitido otro regreso, ¿no? Porque también todos los proyectos antropológicos y ahora de cine que he feito tienen que ver con el mundo cuna, de una u otra forma. Y entonces escribir también es una forma de votar. Yo faço crónicas, hago poemas, y está como regresando, ¿no? No tan grande el libro, más tiene esa fuerza, ¿no? de contar esas historias, que en realidad o día a día de la comunidad cuna, ¿no? Era de la cuestión del cordón umbilical y la placenta. No principio era un homenaje a mis padres, ¿no? A mi mamá y mi padre, que fueron profesoras y tal, ya no viven, no habitaron. Y contar esa historia, más también a ilustración, ¿no? Porque ese libro tiene mucha ilustración, ¿no? Que es feito por una afro-panameña y por un pintor cuna. Y além de eso, que fuese bilingüe, es como un desafío para nosotros.
porque mismo que nos, porque en el caso mío defiendo la cultura cuna, soy cuna, tal, más a nivel de escrito es complicado, ¿no? A la lengua cuna, pasar a escrito y que se possa ler. E o cuna como una cosa más oral, y agora não só do oral, sino pasar a escrita, ¿no? Embora continúe a defender o oral, ¿no? Y pues por eso una de las ideas ahora de ese libro, pasar para un animado, ¿no? Donde a imagen, a palabra, circule también, ¿no? Estamos con un cineasta cuna, joven, Duire, que aliás tiene un filme que se presentó en el Festival de Ámsterdam, que se llama Vila Burba. Entonces Duiren es o director, y nosotros participamos, colaboramos con el filme. Y entonces con él y con una hermana guayú de Colombia, que es también cineasta, estamos a preparar o animado, ¿no? Fazer un animado, non só do libro, sino que também misture outras ideas da comunidad indígena. Por ejemplo, una de las cosas que en animado queremos presentar es un texto que tengo que no entra en el libro, de un árbol que sueña ser cayuco, o sea, cayuco, barco, pirago. O sea, porque los árboles tienen esa capacidad para no soñar. Entonces, es unir esa historia de los árboles con la historia do cebalito, ¿no? Que va creciendo y él siente que no puede ser médico, siente que no va a ser un gran cazador y que quiere ser escritor. O sea, juntar a la cuestión occidental, ¿no? De tal que escribe con un mundo universo indígena, ¿no? Natural, a través do cordón umbilical, el árbol que van a hacer, y pienso que los filmes, igual que la literatura, también tienen esa función, ¿no? De como despertar, ¿no? Ahora en ese mundo tan complejo, ¿no? Con guerras y todo esto, es una forma de presentar propuestas, ¿no? De que sí hay posibilidad de construir mundos más solidarios y más cosas, ¿no? Como el caso, no solo los cunas, son otras comunidades, ¿no? Entonces, ahora estamos a ver si el Ministerio de Educación do Panamá está interesado en editarlo de nuevo para que puedan leer no cunas también, ¿no? Y una cosa linda es que porque en la introducción fue escrito o se fue contado por un jefe cuna, que es mi tío, y falleció como 4 o 5 meses después de haber contado la versión de él como una introducción, ¿no? Ahora sueño en hacer una cuna portugués, porque estaba en cuna español, ¿no? Con 10 años salí de casa, porque fui a estudiar para la ciudad. Y entonces para mí ya ahí comenzó el impacto, ¿no? Yo tuve una ventaja, como mis padres falaban las 2 lenguas, yo pienso que casi de crianza yo dominaba o cuna y o español, que no es el caso de la gran mayoría, ¿no? No sentí como un choque profundo, mas sí vi a diferencias, ¿no? Desde brincar, comer y la importancia de las mujeres, ¿no? A mãe da minha mãe, ¿no? Que es a figura central. Por eso decimos que es más matriarcal y matrilocal, ¿no? Es la que define los roles, y cuando hay una disputa de lo que sea, es la que va a decir la palabra final. Y la ceremonia de iniciación, todas son femeninas. Los hombres tienen a practicar cacería, a estudiar, pero no tienen una ceremonia como tienen las mujeres. Por ejemplo, el corte de cabello, recibir el primer nombre, o mismo del matrimonio, ¿no? Que es donde la mujer es central, en fin, todo esto, ¿no? Y entonces, y ver después una cultura donde el hombre es dono y señor, no es fácil. Hoy contaba cuando presenté el libro de una de mis abuelos, dice, cuando vas para Panamá ahora a vivir, atención que no puedes dar a vuelta a sillas. Nosotros a tarde, para esta hora, con los amigos o amigas, caminamos esas son islas pequeñinas, nos damos islas y nos damos a mano, ¿no? Y con la mano vamos caminando. Entonces me dice, en Panamá no puedes hacer eso,
con tu amigo, no puedes andar por las ruas de mano dada. Pero no, ella no me decía por qué, ¿no? Aprendí a punta de golpes psicológicos, como dicen, ¿no? De que en la ciudad no puedes andar con la mano dada con un amigo, porque es otra forma de, en fin, todo esto, ¿no? E incluso rir, ¿no? Rir así, porque los cunas tienen a característica que se ríen en voz alta, sobre todo las mujeres, a carcajadas. Hasta esas cosas que parecen simples tenían que ver con cómo vivir en una comunidad de esta, donde o rizo era una terapia, ¿no? Entonces uno tuvo que aprender, ¿no? De que había otros mundos donde eso no era bien visto, ¿no? Igual como la ropa, ¿no? Como vestimenta, ¿no? A mujer cuna no utiliza parte de arriba, ¿no? Yo crecí con eso, viendo oseos de mis hermanas, parientes y tal, y de pronto se mete en un mundo donde eso ya es algo que no tiene que esconder y se hace tabú, más también se hace como una tentación, ¿no? Y entonces son cosas que uno va experimentando y aprendiendo, ¿no? Y a lengua igual, por ejemplo, tiene que hablar español. Y en eso a Mujer Cuna tuvo un papel fundamental en los años 60, cuando comenzaron a migrar más las mujeres, porque los hombres migraban y intentaban hablar o castellano, español. ¿Por qué? Para no ficar discriminados. A Mujer Cuna cuando llega, habla cuna, mismo pudiendo hablar español, y eso fue tan fuerte, más tan potente, que mucha gente comenzaron a percibir, ¿no? La importancia de la lengua. Hoy en Panamá las lenguas indígenas son oficiales. Dice, la lengua oficial de Panamá es o español, o castellano, y las lenguas indígenas. Pero lo menos está en el papel, ¿no? En la Constitución, ¿no? Llevar a la práctica es muy complejo eso. Entonces eso fue una lucha de mujer cuna, ¿no? A vestimenta y a lengua, ¿no? Porque nosotros tenemos una migración altísima también, ¿no? Tenemos casi el 40% de la comunidad cuna, y si claro más, que están ya en los centros urbanos. Solo que a forma como está organizada la comunidad cuna y a forma como definen esa autonomía, ha tenido un efecto muy interesante, ¿no? O sea, eso que falé de la lengua, la ciudad urbana que escucha su cuna como si fuese una lengua en trazas normal, ha sido, a fuerza de mujeres, ha sido fundamental, ¿no? Eh, ya desde 1871, los cunas lucharon cuando Panamá ainda pertenecía a Colombia, ¿no? Más no siglo ya 20, cuando Panamá consigue una independencia de Colombia por cuestión del canal de Panamá, ¿no? Pasados unos años, los cunas tienen esa historia de levantamiento, porque muchos países de América Latina tuvieron esas políticas, acabar con la lengua indígena, a vestimenta, para que los indios fuesen civilizados, ¿no? Fueran católicos, hablar español, tener propiedad privada, todo esto, ¿no? Y los cunas se levantaron en armas. Martes de Carnaval aconteció eso de 1925, entre 20 a 25 de febrero. Mas fue el primer paso para que Panamá intentase negociar con unas... También porque los americanos no querían chatirse experto del canal. El canal tenía 11, 12 años de haber sido construido, ¿no? Y eso da una posibilidad de que los cunas comiencen a negociar poco a poco. Porque en realidad nunca quisimos a guerra. Nadie quiere, todo el mundo quiere vivir en paz. Mas fuimos obligados prácticamente a esto, ¿no? Y después en los 50, 53, el siglo pasado, se consigue ya una legislación fuerte. Panamá quería entrar, mas ya era difícil, imposible, porque estaba bien organizada la comunidad cuna. Son 52 comunidades, las 400 islas, 52 donde habitan y se practica a tal democracia, la democracia versión cuna, como llaman, ¿no? Una comunidad de 200 tiene un congreso local, 2000 también tiene su congreso local, que se reúne todos los días, no solo para conversar sobre temas de acontece, sino para los cantos tradicionales, para cuestiones políticas, en fin, que coordina el chef para ser Osaila, el nombre en cuna es Saila. Primero tiene que saber la historia oral para ser candidato, conocer toda esa historia oral y saber contarlo y cantarlo.
Tiene que ser, y além de eso, tiene que ser, puede ser un médico, puede ser un cazador, en fin. Más importante es ser el ser más solidario de la aldea. O- Y después tiene otra cosa que es fundamental. Es la única persona en la aldea que no puede tener privilegio. Porque a tarefa principal de él es servir a la comunidad, ¿no? Eso es el sistema clásico cuna. Y otra cosa interesante, antiguamente eran las mujeres que tenían esa función en las florestas. Y después nosotros pasamos de la floresta a las ilhas, por causa de la presión de la colonia, la conquista, porque la mujer tenía el control de la agricultura también. Ahí viene la fuerza de la mujer, que fue perdiendo porque pasó para así. Más ahora está a recuperar, ¿no? Al fin, porque económicamente es la que tiene más fuerza por causa de los tecidos que vende, ¿no? Porque también tiene una fuerza a nivel de la producción, porque el turismo ya entró, y entonces los turistas compran todo ese artesanato, y casi el 70 o 30% de la artesanía es femenina, ¿entiendes? Así que un hombre tiene que pedir, ¿no? Que la mujer empreste.